Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Jonathan Heath, su gobernador del Banco de México. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por dar esta comunicación. ¿Y qué tal? Buenos días. Jonathan, saber cómo estás viendo, sobre todo, ya viene la decisión del 5 de febrero, la inflación cerró en 3.69%, la subyacente 4.33%. Recordar, y tú lo has mencionado en muchas ocasiones, pues es no el rango, sino un objetivo puntual de 3%, que no lo logramos, y con base en ello, pues en tus votos, los últimos 5 de manera consecutiva, pues has sido disidente, es decir, mantener en vez de recortar. ¿Cómo ves, digamos, el arranque de 2026 en términos de la política monetaria y qué esperar en la decisión del 5 de febrero? Bueno, yo creo que primeramente, si vemos la trayectoria de la inflación del año pasado, perdón, realmente no hubo un avance. La inflación general de enero del 2025 estuvo por debajo de la inflación de diciembre de ese mismo año. En otras palabras, pues la inflación se quedó estancada, la en general. Uh-huh. Y la subyacente pues aumentó. Había llegado a un mínimo a fines del 2024 y en el 2025 pues se fue empezando a subir, llegó a estar arriba de 4.2, terminó el año en 4.3, o sea, realmente no pudimos bajar la inflación durante todo el año pasado. Sin embargo, estuvimos bajando la tasa de política monetaria en una forma consistente, lo cual pues no es consistente con ese avance de la inflación. Entonces, yo creo que fue un error haber bajado la tasa tan rápidamente el año pasado sin todavía haber retomado una tendencia a la baja, especialmente en la inflación subyacente, que como sabes, pues marca más la tendencia de mediano plazo. Por lo menos creo que ya hay un poco más de conciencia pues que necesitamos ver ya más resultados para seguir bajando la tasa en un futuro. Por lo pronto, en febrero, yo diría que es casi un hecho de que va a ser una decisión, y yo diría hasta unánime, de mantener la tasa en pausa, es lo que yo esperaría. Y de ahí, pues en adelante, pues va a estar muy en función de cómo va avanzando la inflación. La proyección oficial del banco tiene una baja muy rápida, muy aguda en la inflación en la primera mitad del año, para ya estar prácticamente en 3% a mediados del 2026. Sin embargo, es muy poco creíble que eso pudiera Uh-huh. pasar. No hay ni una sola encuesta, ni un analista, ni un economista, no hay ninguna institución financiera que esté proyectando o que esté de acuerdo en que la inflación pudiera bajar tan rápidamente. Enfrentamos una gran cantidad de retos a principios del año, los aranceles, incrementos en el IEPS, incremento en el IVA para los seguros, este, otra vez un aumento de 13% en el salario mínimo. Hay una gran cantidad de presiones que están ahí y que están explicando esta inercia, esta persistencia en la inflación. Entonces yo veo que va a ser muy, muy difícil bajar la inflación en el 2026 y por lo tanto, pues tenemos que considerar eso en nuestras decisiones de política monetaria. Justo hace un año me decías en el podcast que era la prueba, digamos, para ver si lográbamos el objetivo puntual de 3%. Acabas de dar una explicación pues muy clara de que esto finalmente no se logró y la expectativa de que pues la Junta de Gobierno se mantenga, pero pues esto lo incluso señalabas, me acuerdo mucho en el último reporte trimestral de inflación y decías, pues no creen, digamos, las proyecciones de inflación del Banco de México y es un tema importante. ¿Cómo se registra la discusión al interior? Sobre todo porque pues esto lo venía señalando y finalmente pues todos seguían votando igual, recortar. Pues sí, pero yo creo que poco a poco ha habido más conciencia en los demás miembros de la Junta, pero no puedo hablar por ellos, Claro. de que, pues sí, que la inflación ha sido muy persistente y especialmente la subyacente, ¿no? Que es la más importante, porque pues la no subyacente es muy volátil, ahorita está muy a nuestro favor, pero pues al rato va a subir, eso no sabemos. Pero la subyacente es la que tenemos que tener siempre a niveles muy, muy bajos para pues acercarnos a esa meta de 3%. Y yo creo que cada vez hay más conciencia de que pues no lo hemos estado logrando y por lo tanto
Ahorita, por lo menos en el corto plazo, no hay espacio para seguir bajando las tasas. Quizás más adelante, si es que la inflación empieza verdaderamente a ceder, pero hasta ahorita no ha pasado. Claro, y eso además, pues en el contexto, porque quizás en el racional y bueno, lo que va trascendiendo en las minutas, pues la debilidad económica que experimentamos el año pasado, digo, todavía no tenemos el dato definitivo del crecimiento, pero estará por ahí de 0.4, 0.5%. Parecería Sí, que pero fue... Sí, hay una cosa que es muy importante entender en la debilidad económica. Se explica casi en su totalidad por la baja en la inversión, una baja en la inversión tanto pública como privada. Exportaciones muy volátiles que de repente nos ayudan, de repente no. Sin embargo, el consumo de los hogares está recuperándose y creciendo bastante bien. Si vemos la información que sacó el INEGI hacia fines de diciembre sobre el PIB desglosado por el lado del gasto, vemos que el consumo de los hogares, el consumo privado, creció, si me acuerdo bien, 1.5 y 1.1, 1.2 por ahí, de trimestre sobre trimestre. Esas tasas anualizadas es 5.9 y 4.2. Son crecimientos muy robustos. No podemos hablarnos de una economía estancada o una economía que quizás está entrando en recesión cuando el consumo está creciendo a tasas bastante significativas. claro, Entonces, sí. pues la idea de que la brecha de producto es muy negativo y eso pues va a ayudar a que bajen las presiones inflacionarias, etcétera, pues no es tan fácil, ¿eh? No estoy tan seguro que eso sea el caso. Creo que es bien importante eso que acabas de mencionar. Desde el punto de vista económico, ¿cómo ves el 2026 en términos de que esto se mantenga? ¿Lo vincularías al aumento del salario mínimo, digamos, esta parte del consumo privado? O sí, Sin duda alguna, en muy buena parte los salarios en general siguen creciendo. Por ejemplo, si ves el incremento del salario promedio del IMSS, está creciendo a 3.7% por ahí en términos reales, que está por arriba todavía de los promedios de crecimiento de los últimos 20 años. Entonces, los salarios en general se siguen reforzando. El salario mínimo obviamente está apuntando a una mayor posibilidad de compra en las clases más necesitadas. Y sin lugar a duda es uno de los elementos que está apuntando al crecimiento en el consumo. sí. Otro también es Ujú. el crédito al consumo, que también sigue creciendo en una forma también muy robusta, a pesar de que se había aumentado las tasas en los años anteriores, el crédito al consumo tiene una tendencia al alza sin haber interrumpido. Sí, realmente interesante esto y bueno, pues mucha competencia, etcétera, que son factores que influyen. Ahora te quiero preguntar, Jonathan, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el Fed y sobre todo cuáles pudieran ser las consecuencias para México? En dos sentidos. Uno, pues su propia política monetaria, que no le crean al Fed, hay que ver pues el sucesor de Jerome Powell y lo que significa en términos pues de las fases que atraviesa el mundo, porque si la economía más grandota pues ya interfiere con su banco central, eso manda una señal muy potente al resto del mundo, al sistema político, sobre todo. Pero ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo lo ves? Sin lugar a duda, yo diría una crisis para los bancos centrales a nivel mundial. Como tú lo acabas de señalar, la Reserva Federal siempre se ha visto como el banco central más fuerte, más importante, más dominante a nivel mundial. Y si empieza a tambalear su independencia, su autonomía, pues eso puede tener repercusiones a nivel mundial. Y pudiéramos ver una etapa de mayor inflación a nivel mundial y mayor inestabilidad, si es que Trump logra romper y disminuir esa autonomía. Claro, y un mundo general y sobre todo Estados Unidos de más inflación, ¿cómo computa para México? Sobre todo si esto ocurre, ¿no? Quizás el marco de referencia que tengo es 1970, o décadas de los 70. Claro,
Claro, pues sí, había toda una serie de inconsistencias y de políticas monetarias mal dirigidas precisamente por una dominancia fiscal, y también hay que recordar que en ese momento tuvimos un shock mundial por el incremento en los precios del petróleo. Ujú. Hoy en día yo creo que ya tenemos ya como 3 décadas de baja inflación, salvo de repente brotes inflacionarios que se han logrado controlar, y pues eso ha sido el resultado de la autonomía de los bancos centrales en el mundo, ¿no? Y un avance en entender muy bien los alcances y los límites de la política monetaria, qué es lo que sí puede hacer la política monetaria y qué es lo que no puede hacer. Claro, que eso creo que es fundamental. Querido Jonathan, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, pues como siempre te seguiremos buscando, te mando un abrazo. Igualmente, un placer y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí escuchamos a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.